Hoy vamos a hablar acerca de la clasificación de técnicas de muestreo para la materia de investigación de mercados. El principal objetivo de la investigación de mercados es obtener información de un segmento específico para contribuir en la toma de decisiones de una empresa. Cuando se trabaja con poblaciones muy grandes, es necesario recopilar esta información de una manera que implique menos tiempo y costo. Por ello es que recurrimos al muestreo, el cual permite elegir solo algunos elementos que representen a toda la población. Recordemos que el individuo es una persona considerada independiente de los demás. La población estadística está conformada por los individuos y la muestra estadística solo por una parte de ellos. La utilidad de usar muestras se puede ilustrar en el ejemplo del ama de casa, que desea saber si ha puesto suficiente sal a la sopa. Para ello, toma una cuchara, la prueba y saca conclusiones que se refieren solo a la sopa preparada, que sería el universo. Las técnicas se clasifican en muestreo no probabilístico y muestreo probabilístico. Los tipos de muestreo no probabilísticos son los siguientes: muestreo por conveniencia, muestreo por juicio, muestreo por cuotas y muestreo bola de nieve. Hablamos de muestreo no probabilístico cuando no tenemos acceso a una lista completa de los individuos que forman parte de la población y por tanto no conocemos la probabilidad de que cada individuo sea seleccionado para la muestra. La principal consecuencia de esta falta de información es que no podemos generalizar los resultados con precisión estadística. A continuación vamos a detallar uno a uno los tipos de muestra no probabilística. Muestreo por conveniencia o accidental. Es una muestra que se obtiene gracias a que la población está cerca del investigador y al tenerla cerca se puede elegir los elementos y componer la muestra. Este muestreo busca obtener una muestra de elementos convenientes. A veces los encuestados son seleccionados porque se encuentran en el lugar y en el momento adecuado. Principales ventajas del muestreo por conveniencia. Están cerca, es la más económica, se tiene menos consumo de tiempo y por ende se termina mucho más rápido. Las unidades de muestreo son accesibles, sencillas de medir y cooperativas y son útiles en las sesiones de grupo, pruebas piloto de cuestionarios o estudios piloto. Desventajas del muestreo por conveniencia: no podemos saber si son representativas y si lo fueran no podemos demostrarlo. También no son recomendables para investigaciones concluyentes, pero sí son recomendables para investigaciones tipo exploratoria, las cuales generan ideas, información o hipótesis. Vamos con un ejemplo. Supongamos que queremos conocer la opinión de los estudiantes universitarios argentinos acerca de la política. Una muestra probabilística requeriría acceder a un censo total de los estudiantes de toda la Argentina, con el fin de seleccionar al azar un grupo de individuos y encuestarlos. Una muestra por conveniencia podría consistir en dirigirnos a 3 universidades cercanas simplemente porque están en la población en la que reside el encuestador, y encuestar a unos cuantos individuos que acepten participar al salir de sus aulas. Los estudios clínicos con voluntarios pueden ser otro ejemplo. En dichos estudios se solicita a personas con ciertas características físicas que acudan voluntariamente para formar parte de algún tipo de investigación o incluso de algún tratamiento. El investigador clínico que usa esta técnica está considerando que cualquier individuo que cumpla con cierta característica va a ser representativo del universo. Por ejemplo, el ser diabético. Ahora hablaremos del muestreo por juicio, o también conocido como el método de muestreo discrecional. Es un método de muestreo en el cual los sujetos se seleccionan a base del conocimiento y juicio del investigador a través de su criterio profesional. Puede basarse en la experiencia de otros estudios anteriores o en su conocimiento sobre la población y el comportamiento de ésta frente a las características que se estudian. Vamos con el primer ejemplo. Supongamos que el investigador va a realizar un estudio sobre el nivel de satisfacción del profesorado en cierta universidad. El estudio se suele realizar cada 2 años, por lo que el responsable del estudio, gracias a su experiencia y sus antecedentes, sabe perfectamente cuál puede ser la mejor muestra para el estudio. Segundo ejemplo.
A un jefe de estudios le encomiendan un estudio de nivel de satisfacción de los alumnos con un determinado profesor. El investigador, que conoce a todos los alumnos de esta clase, decide utilizar el muestreo discrecional, seleccionando a los alumnos que cree que serán los más representativos. Desventajas del muestreo por juicio. No permite hacer generalizaciones directas a una población específica. Ventajas del muestreo por juicio. Este método de muestreo es aconsejable cuando el responsable del estudio conoce los estudios anteriores similares o idénticos y sabe con precisión que la muestra que utilizaron fue útil para el estudio. También, si la población es muy reducida y conocida por el investigador, va a ser mucho más práctico. Ahora vamos a hablar del muestreo por cuotas. El muestreo por cuotas consta de 3 fases. Inicialmente vamos a hablar de la segmentación. En primer lugar, dividimos la población de estudio en grupos. Inicialmente será de forma exhaustiva, esto quiere decir que todos los individuos están en grupo. Y segundo, mutuamente exclusivas, esto quiere decir que un individuo solamente puede estar en un grupo. Las variables para definir cuotas en una muestra son que sean variables afectadas, es decir, que sean variables sesgadas por la forma no aleatoria en la que seleccionamos individuos para la muestra. Que sean variables que influyan en el dato que quiero medir. Ahora vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos medir a través de una muestra extraída de un panel online el tanto por ciento de personas que fuman en una población. Siguiendo el primer criterio, seleccionaremos variables que puedan aparecer distorsionadas por el hecho de seleccionar a la muestra en un panel online respecto a la población, por ejemplo, la edad y la clase social. Si atendemos al segundo criterio, podríamos optar por añadir la cuota de sexo, ya que el hábito de fumar suele variar entre hombres y mujeres. La segunda etapa de este muestreo corresponde a la fijación del tamaño de las cuotas. Fijamos el objetivo de individuos a encuestar para cada uno de estos grupos. Normalmente definiremos estos objetivos de forma proporcional al tamaño del grupo en la población. Por ejemplo, si hemos definido unos segmentos por sexo en una población en donde hay 60% mujeres y 40% hombres y queremos obtener una muestra de 1000 personas, tenemos que definir el objetivo como 600 mujeres y 400 hombres. Estos objetivos se conocen como cuotas. La tercera fase de este muestreo corresponde a la selección de participantes y comprobación de cuotas. Buscamos participantes para cubrir cada una de las cuotas definidas. La selección de individuos no es aleatoria, pero puede ser una selección mediante un muestreo por conveniencia. Por ejemplo, en un estudio en el que hayamos definido una cuota de 100 personas menores de 25 años y 100 personas de 25 o más años, podríamos salir a la calle, abordar a estas personas y preguntarles su edad y encuestarlas solamente si no hemos cubierto nuestro objetivo. La principal ventaja del muestreo por cuotas es que ofrece resultados útiles a un coste efectivo, y si han elegido correctamente las variables sobre las cuales se han segmentado, dichos resultados suelen ser fiables. Las desventajas de este muestreo son la imposibilidad de acotar el error, el riesgo de obviar una cuota relevante de un estudio y el coste del muestreo crece de forma exponencial a medida que añadimos más cuotas y más tramos a cada cuota. Muestreo no probabilístico por bola de nieve. En esta técnica se selecciona un grupo inicial de individuos a los que después de haber sido entrevistados se les pide que identifiquen a otras personas que pertenezcan a la población meta de interés. Cabe resaltar que para este muestreo se suele utilizar poblaciones poco comunes. Ahora hablaremos del muestreo probabilístico. Muestreo estratificado. Antes de iniciar el proceso de muestreo, esta técnica tiene la particularidad de dividir toda la población a estudiar en diferentes estratos o subpoblaciones. Los estratos suelen crearse a partir de grupos homogéneos de individuos, que a su vez son heterogéneos entre diferentes grupos.
Habitualmente se definen los estratos de acuerdo a algunas variables sociodemográficas de la población, como lo son la edad, el sexo, la clase social o la región geográfica. Estas variables permiten dividir fácilmente a la muestra en grupos mutuamente excluyentes y con bastante frecuencia permiten discriminar comportamientos diferentes dentro de la población. Tipos de muestreo estratificado: muestreo proporcional y no proporcional. Cuando dividimos una población en estratos, es habitual que el tamaño de dichos estratos sea diferente. Por lo tanto, dependiendo del tamaño, hablaremos de diferentes tipos de muestreo estratificado. Empecemos con el muestreo estratificado proporcional, que lo podemos ver de la siguiente manera. Por ejemplo, si queremos estudiar el tanto por ciento de la población que fuma en México y pensamos que la edad puede ser un buen criterio para estratificar, podemos definir 3 estratos: las personas menores de 20 años, las personas de 20 a 44 años y los mayores de 44 años. Efectivamente, no resultan grupos de igual tamaño, por lo tanto, si miramos datos oficiales, obtenemos: en el primer estrato, la población mexicana menor de 19 años es de 42,4 millones, es decir, un 41%. En el segundo estrato, la población mexicana de 20 a 44 años es de 37,6 millones, es decir, un 36,3%. Y en el último estrato, la población mexicana mayor a 44 años es de 23,5 millones, es decir, que cubre un 22,7%. Ahora supongamos que si tomamos una muestra de 1000 individuos, los estratos deberían tener el siguiente tamaño. Si usamos muestreo estratificado proporcionado, la muestra debería tener estratos que guarden las mismas proporciones observadas en la población. Ahora pasamos al muestreo estratificado no proporcional. En este caso, se trata de optimizar el tamaño muestral de cada estrato con el fin de reducir el margen de error global, teniendo en cuenta no solo el tamaño de cada estrato en la población, sino su desviación estándar. Esta optimización lo que hace básicamente es dedicar más unidades de muestra de las que corresponderían en un muestreo proporcional a aquellos estratos que tienen más variabilidad y que por lo tanto son más difíciles de estimar. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Si queremos saber cuánto gasta por año en el mantenimiento de su casa un propietario promedio de una ciudad, teniendo en cuenta que la muestra que tenemos es de 200 personas, dividimos la población en 3 estratos. El primero sería el A de 5.000 personas, el B de 3.000 personas y el C de 2.000 personas. A continuación, lo transcribimos al siguiente cuadro. Como podemos ver, cada estrato está con su respectiva estimación de desviación estándar de los elementos. Muestreo por conglomerado. Esta técnica aprovecha la existencia de grupos o conglomerados en la población que representan correctamente el total de la población en relación a la característica que queremos medir. El proceso consta de 1. El primer paso para aplicar esta técnica es definir los conglomerados. Se trata de identificar una característica que permita dividir a la población en grupos disjuntos, es decir, sin solapamiento, y de forma exhaustiva, es decir, que todos los individuos deben estar en un grupo, de tal manera que los grupos no difieran entre sí en relación a aquello que queremos medir. En el segundo paso, una vez divididos los conglomerados, seleccionaremos uno al azar. En tercer lugar, lo que sigue es seleccionar los conglomerados a estudiar, ya sea mediante un muestreo aleatorio simple o sistemático. Por último, una vez seleccionados los conglomerados a estudiar, podemos investigar a todos los sujetos que forman parte de los mismos o bien aplicar un nuevo proceso de muestreo dentro del conglomerado.
Veámoslo en el siguiente ejemplo. Si queremos estudiar qué proporción de la población argentina fuma, podemos dividir el total de la población en provincias y seleccionar algunas de ellas para ser estudiadas. Si no tenemos razones de peso para pensar que el porcentaje de fumadores va a cambiar de una provincia a otra, esta solución nos permitirá concentrar el esfuerzo de muestreo en un único entorno geográfico. Ventajas y desventajas del muestreo por conglomerados. La principal ventaja de esta técnica es de tipo operativa. Seleccionar un conglomerado a estudiar suele ser más fácil y económico que hacer una muestra aleatoria o sistemática. Pero también debemos reconocer que, como principal inconveniente, al usar muestreo por conglomerados corremos un riesgo importante, que los conglomerados no sean realmente homogéneos entre ellos. En el ejemplo anterior sobre fumadores en Argentina, podría suceder que en una de las provincias exista más propensión a fumar por ser una región más urbana, por razones culturales o etc. Muestreo aleatorio simple. Es una muestra en la que cada elemento de la población tiene una probabilidad de selección igual y conocida. Todas las muestras que saque de una población bajo esta técnica tendrán un determinado tamaño y van a tener la probabilidad de ser igual que las otras muestras. ¿Cómo se obtienen estas muestras probabilísticas? Primero, se tiene que tener el marco de muestreo con todos los elementos de la población listados en él. Si no, no puede hacer el muestreo aleatorio simple. Segundo, se asigna a cada elemento un número de 1 al número total que tenga ese listado, que es el tamaño de la población. Tercero, se debe generar una muestra de manera probabilística de X tamaño, que sería el tamaño de la muestra. Números aleatorios diferentes entre el 1 y cantidad X. Y por último, los números generados indican los elementos que deben incluirse en la muestra. Esto quiere decir que se saca elementos al azar mediante una técnica aleatoria válida. Por ejemplo, si hacemos un sorteo entre los individuos del universo, asignamos a cada persona un boleto. Introducimos los boletos en una urna y empezamos a extraer boletos al azar. Todos los individuos que tengan un boleto extraído de la urna formarían la muestra. Ventajas del muestreo aleatorio simple. Es fácil de entender. Tenemos resultados extrapolables porque la muestra es representativa y pueden ser utilizados mediante el uso de programas sistemáticos. En base a sus desventajas, a veces tienen problemas de representatividad, donde no es segura, por ejemplo, cuando la población tiene muchas variaciones. Después, es difícil de construir el marco de muestreo, ya que si no lo tengo, no puedo seleccionar aleatoriamente a los integrantes de la población. Y por último, tiene dificultad de llevarlo a la práctica en investigaciones reales. Muestreo sistemático. Es un tipo de muestreo aleatorio simple en el que los elementos se seleccionan según el patrón que se inicia con una elección aleatoria. Este tipo de muestreo requiere un control preciso del marco muestral de individuos seleccionables junto con la probabilidad de que sean seleccionados. Consiste en elegir un individuo inicial de forma aleatoria entre la población. Se puede seleccionar en la muestra cada enésimo, que ocupa un lugar indeterminado en una serie o sucesión. Veámoslo en los siguientes ejemplos. Si tenemos una población formada por 100 elementos y queremos extraer una muestra de 20 elementos, en primer lugar debemos establecer el intervalo de selección
que será igual a 100, dividido 20, que nos dará 5. Es decir, que cada 5 veces le sigue la muestra. Vamos a ver cómo elegimos el elemento inicial, tomando aleatoriamente un número entre el 1 y el 5, a partir de él obteniendo los elementos restantes de la muestra, como lo vemos en la imagen. Otro ejemplo sería, supongamos que tenemos un marco muestral de 5.000 individuos y deseamos obtener una muestra de 100 de ellos. Dividimos en primer lugar el marco muestral en 100 fragmentos de 50 individuos. A continuación, seleccionamos un número aleatorio entre 1 y 50 para extraer el primer individuo al azar del primer fragmento. Por ejemplo, el 24. A partir de ese individuo, queda definida la muestra extrayendo los individuos de la lista con intervalos de 50 unidades, tal y como sigue: 24, 74, 124, 174 y así sucesivamente. Ventajas del muestreo sistemático. 1. Los resultados que obtenemos son representativos de la población. 2. Es una forma rápida y simple. 3. Si existe diferente varianza entre los individuos de los fragmentos, este muestreo puede ser mejor que el aleatorio. En base a las desventajas, es que el orden en el que se hayan listado los candidatos a la muestra tengan algún tipo de periodicidad oculta que coincida con el intervalo escogido para generar la muestra sistemática, lo que podría generar una muestra sesgada. Bueno, compañeros, esta fue nuestra explicación acerca de las técnicas de muestreo. Esperamos que se hayan entendido con claridad todos los conceptos. Les agradecemos por haber visto este video hasta el final.